Cerca del poblado de donde crecí hay un túnel que uno tiene que cruzar para llegar a otro pueblo de la zona de los Altos. Por razones obvias no diré su nombre ni la forma de llegar. Ya, si alguno desea investigarlo, será bajo su riesgo. Quiero contarles lo que me ocurrió en un túnel subterráneo. Un lugar misterioso que provoca que hasta al más aguerrido se le muestren sus mayores temores en carne viva. Estaba de vuelta hacia Guadalajara junto con mi compadre. Acabábamos de ir a hacer unos negocios a otro municipio de Los Altos, cuando nos dimos cuenta que la gasolina se nos estaba acabando. Ya era de noche y venía una tormenta. Por cuestiones de seguridad le comenté a mi compadre que lo mejor sería pasar la noche en otro lugar y esperar a que todo se tranquilizara. Fue cuando vino a mi mente ese otro municipio, que para llegar es necesario entrar por un túnel subterráneo. En ese momento, ni uno de los dos sabíamos de lo que pasaba en ese lugar, por lo que decidimos que era la mejor elección. Busqué por el GPS el destino. Al encontrarlo, redireccioné el automóvil. Me di cuenta que la gasolina sería muy justa, por lo que intenté ir lo más rápido posible. Pero cuando llegamos al túnel, supe que sería necesario atravesarlo con la velocidad más baja. El camino por el túnel era muy angosto, apenas y cabía nuestro vehículo. Nos detuvimos un momento antes de ingresar. Yo tenía la esperanza de ver a alguien que nos pudiera orientar por si no corríamos riesgo de encontrarnos con algún otro vehículo de frente. Pero no había ningún alma cerca. No tuvimos de otra más que aventurarnos. Subimos al automóvil, pero justo cuando estuve por meterme, tuve la inquietud de haber escuchado algo detrás de mí. Parecía ser la voz de dos niños, un niño y una niña para ser más exactos. Me quedé unos segundos mirando alrededor, pero no había nadie. Opté por subir de una vez al auto. Arranqué el automóvil, me tuve que ir a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Tenía las luces altas puestas por si del otro lado venía alguien que nos pudiera ver. De pronto pude notar que algo corrió justo al lado de la puerta del copiloto. Mi compadre también lo vio, pues me advirtió que algo había pasado corriendo rápidamente, y que no era una persona, más bien parecía ser un animal. Ambos nos quedamos mirando al frente del camino. Yo estaba ansioso por llegar ya al otro extremo, pero la verdad no se le veía fin, mucho menos cuando uno va muy lento. En eso pasó lo que más me temía. El automóvil empezó a apagarse. La gasolina había llegado al parecer un poco antes a su límite. Traté de acelerar lo más que pude, pero el carro se paró de repente. Tuve la sensación de que no había sido por motivo del automóvil, sino por otra razón, pero no le di mucha importancia. Las luces se quedaron encendidas. No tuve otra más que comentarle a mi compadre que nos íbamos a tener que bajar para empujar el auto, pues no podíamos quedarnos justo a mitad del túnel. Pero algo llamó mi atención. Las luces alcanzaron a alumbrar lo que parecían ser dos personas. A unos 30 metros de donde estábamos se distinguían dos figuras. Pensé que quizás nos podían ayudar si se trataban de alguien del pueblo, pero mi compadre me dijo que se trataba de dos niños. Él los alcanzaba a distinguir muy bien, pues a mí ya me fallaba la vista un poco. Traté de llamarles la atención saludando, pidiendo auxilio o preguntando si podían llamar a algún adulto, pero no parecían moverse. Mi compadre entonces tuvo la idea de que empujáramos el auto hacia ellos y esperemos allí por lo pronto. Sin apagar las luces, comenzamos a empujar el automóvil, mientras que mi compadre empujaba por detrás. Yo hacía lo posible por mantenerlo recto desde el volante, y a su vez lo empujaba. El camino era muy irregular. Había muchos baches que seguido provocaba que el volante se me desacomodara. Creo que empujamos por más de 10 minutos. Levanté la cabeza para ver dónde estaban los niños, pero estos estaban aún muy retirados. Lo primero que pensé es que ellos se estaban alejando de nosotros y nos estaban haciendo una broma, pero mi compadre me dijo que era imposible, pues él estaba muy seguro que habíamos avanzado bastante. Ya estábamos cansados los dos. Le propuse que mejor nos subiéramos al automóvil y encendiéramos las intermitentes. Eso gastaba menos la batería. Teníamos que intentar descansar. Además, se escuchaba que la lluvia ya estaba cayendo. Ambos nos subimos al automóvil.
Le di un último vistazo a los niños y apagué la luz. Todo quedó a oscuras. Encendí las intermitentes. Yo me sentía algo inquieto. No me atreví a preguntarle a mi compadre, pero puedo asegurarles que se sentía igual que yo. El ambiente se percibía algo escalofriante. Si mantenía la mirada al frente sentía que en cualquier momento del parpadeo de las intermitentes algo se aparecería ante nosotros. Me ponía nervioso eso. Quise descansar un poco, miré a mi compadre y me di cuenta que estaba dormido. Pensé que sería lo mejor hacer lo mismo. Un cosquilleo en la nuca me despertó. Fue algo raro, pero sentía que algo me picaba. Me pasé la mano y no había nada que me estuviera ocasionando esa picazón. Mi compadre se despertó y me miró. Inmediatamente me di cuenta que sus ojos se abrieron demasiado y, en eso, levantó la mano hacia mi ventana. Me di la vuelta para ver qué era lo que había visto. Allí estaban los dos niños parados, un niño y una niña. Las intermitentes rojas los hacían ver de una manera muy aterradora. Ambos sonreían como si les diera gusto que estuviéramos allí atorados. Uno de ellos estaba picando el vidrio de la ventana con su dedo índice. Miré a mi compadre para ver si se encontraba bien, pero se le veía muy asustado. Traté de tranquilizarlo diciéndole que solo eran niños y que quizás nos podían ayudar. Pero justo cuando estuve a punto de apretar el botón para que se deslizara la ventana hacia abajo, mi compadre me detuvo y me dijo que lo pensara. No era lógico que dos niños estuvieran solos en un túnel. Ya era más de la medianoche, ya estaba lloviendo fuerte y ambos sonreían. Eso no era normal. La verdad, no lo había pensado así. Yo lo que quería era salir ya de allí. Nunca pensé en lo que nos pudiera pasar. Volví a ver a los niños y sin decir ni una sola palabra, solo con mover la cabeza, les dije que no. Ambos dejaron de sonreír. Me les quedé mirando a los ojos y ellos a mí. Me sentí extraño. No podía aguantar su mirada, cuando de pronto un fuerte golpe nos empujó hacia adelante. Miré hacia atrás pensando que quizás había sido un auto o un camión, pero no había nada. El golpe provocó que nos alejáramos unos cuantos metros de los niños. Pensé que ellos se habían lastimado con el movimiento brusco del auto, pero ya no estaban allí. Le dije a mi compadre que quizás se habían lastimado los niños, pero antes de que abriera la puerta, él me detuvo y lo miré. Tenía su dedo índice señalando su boca en señal de silencio. Con sus ojos me hizo un movimiento para que volteara enfrente. Ante nosotros se encontraba lo que parecía ser un ser extraño. Golpeó el cofre del automóvil, provocando que se sacudiera. Yo no creía lo que estaba viendo. Esa criatura estaba ante nosotros. Se veía tan real que no podía creerlo. Mi compadre se apresuró a apagar las luces intermitentes y nos quedamos totalmente a oscuras. Lo escuché decirme en voz muy baja que guardara silencio. Nos quedamos a oscuras todo lo que restó de la noche. Ni uno de los dos se quedó dormido, solo hablábamos para lo esencial. No nos movíamos para evitar cualquier movimiento brusco o innecesario que provocáramos al automóvil. Miré el reloj de mi celular y me di cuenta que faltaba poco para que amaneciera. No sabía si por lo profundo del túnel nos daríamos cuenta de ello. No nos quedaba de otra más que esperar a que pudiéramos ver un rayo de luz. No sé en qué momento me quedé dormido, que de pronto alguien tocó a mi ventanilla. Me di cuenta de que era un sujeto. Me preguntó si nos encontrábamos bien. Yo estaba algo desconfiado de abrir la ventanilla aún, pero ciertamente a este señor se le podía ver muy diferente a los niños. Me lo pensé un par de segundos, pero al final abrí la ventanilla. Le pregunté si él era del poblado cercano, y me dijo que sí, justo estaba regresando de otro pueblo y se había quedado a dormir allá, pero no esperaba encontrarse con nuestro auto bloqueando el camino. Entre mi compadre y yo tratamos de explicarle lo que nos había sucedido. La verdad, yo no lo veía nada sorprendido. Se le veía de lo más tranquilo al otro sujeto. Cuando terminamos de hablar, nos dijo que nadie atravesaba el túnel por las noches, y mucho menos en las condiciones que nos encontraron a nosotros. Gracias a la ayuda del Señor conseguimos un poco de gasolina, el auto arrancó y pudimos seguir nuestro camino,
Me di cuenta que ya nos faltaba muy poco para poder salir del otro lado. Cuando por fin nos dio la luz del sol, sentí que no la había visto por días. Amablemente, el señor que nos apoyó nos invitó el desayuno en su casa. Al instalarnos y descansar un poco, nos comentó que nadie del pueblo en su sano juicio haría lo que nosotros. Nos hizo saber que era muy arriesgado debido a que se trataba de un túnel maldito donde siempre podían ocurrir desgracias o situaciones horribles, sobre todo siempre en la noche. Ese túnel jugaba con la mente de uno y le hacía ver sus mayores temores. Le pregunté por qué se había convertido en un túnel maldito. No sabía el motivo, pero la gente se lo atribuía a los constantes accidentes y muertos que ese túnel había cobrado. A pesar de los constantes desastres, el mismo gobierno no hacía nada para solucionarlo haciendo otro camino, pues decían que ese túnel era patrimonio del Estado. Al señor le había pasado algo años atrás con uno de sus hijos. Entonces nos contó lo que le pasó a él. Por razones urgentes de salud, fue necesario que uno de sus hijos fuera a buscar un medicamento a otro poblado. Su hijo se despidió de su padre y su madre, asegurándoles que regresaría pronto. Subió al automóvil y se encaminó justo al atardecer al túnel. Pensó que tenía tiempo suficiente como para ir y regresar. A la mitad del túnel, el automóvil dejó de funcionar. No tenía ninguna descompostura o le faltaba la gasolina. Todo estaba en orden. Simplemente el auto dejó de trabajar. No quiso perder el tiempo. Dejó el automóvil allí apagado, tomó sus cosas y se encaminó a salir del túnel. No le faltaba mucho. Su hijo estaba solo y desesperado. Ya quería salir de ese lugar cuando de pronto vio algo que lo dejó marcado de por vida. Vio a su padre. Estaba frente a él. Era algo extraño porque hace poco lo había despedido desde su casa hasta hace unos minutos, pero ahora se aparecía frente a él. Le rogaba por ayuda porque algo le había pasado. Pero justo cuando su hijo se acercó para tocarlo, su padre se comenzó a descomponerse frente a sus ojos. El cuerpo de su padre se separaba por partes quedando hecho pedazos en el piso. Asustado, su hijo corrió de vuelta al auto, el cual milagrosamente volvió a arrancar permitiéndole salir del túnel en reversa. Llegó a su casa rápidamente solo para descubrir que no le había pasado nada a su padre. Siempre había sido el temor de su hijo que sus padres mueran, y esa vez el túnel le materializó ese miedo justo delante de él. Nos pidió de favor que no atravesáramos el túnel, ni al atardecer. No sabíamos con lo que nos toparíamos. Eso era algo que definitivamente nosotros íbamos a cumplir. El Señor nos ayudó a surtirnos con más gasolina, dejando el tanque a la mitad, suficiente como para llegar a la ciudad y olvidarnos de ese momento. Apenas era mediodía, por lo que había tiempo suficiente para atravesar el túnel. El auto arrancó sin problemas. Nos dimos la vuelta y nos encaminamos hacia el túnel. He de ser muy honesto, sentía que algo nos volvería a ocurrir. Todo esto me había hecho que mis nervios fueran como de cristal. Tenía el presentimiento de que en cualquier momento algo nos pasaría. Ahora quien manejaba era mi compadre. Yo solo mantenía la mirada al frente. Por fin, después de un par de minutos, llegamos a la parte más oscura, donde no entraba ni luz de un lado ni del otro extremo. Ambos estábamos en silencio, cuando de pronto justo delante de nosotros, y alumbrados por la luz del auto, se encontraban de nueva cuenta los niños. Esta vez mi compadre detuvo el auto. Los dos nos miramos y no tuve más que decirle que le acelerara. No tenía pensado en volver a vivir lo de la noche anterior. Mi compadre, sin pensarlo dos veces, arrancó el auto y aceleró. Los baches provocaron que el auto se tambaleara de un lado a otro, chocando con las paredes, pero por más que se impactaba, mi compadre no se detenía. Al contrario, seguía acelerando. Ya estábamos a escasos metros de los niños cuando me di cuenta que ambos no tenían piernas. Eran las mismas apariciones de antes. Le indiqué a mi compadre que acelerara y justo pasamos entre ellos. Los vi atravesar el auto, justo entre mi compadre y yo. Los cuerpos de esos niños atravesaron el auto como si fueran una sombra. Nos alejamos varios metros cuando me levanté de mi lugar para mirar atrás.
Ya no estaban, se habían esfumado. La verdad, sentí que le habíamos ganado al túnel y que todo saldría bien ahora en adelante. Por fin llegamos al otro extremo. Me daba tanto gusto ver la luz del sol que me sentí muy aliviado. Yo mismo me juré que nunca más volvería a pasar por donde mismo. Me distancié un tiempo de mi compadre, algo normal entre nosotros, pues cada uno tenía su propio trabajo. Ya habían transcurrido algunos meses después de nuestra escalofriante experiencia en el túnel, cuando recibí una llamada inesperada de él. Su voz temblaba al otro lado de la línea, lo que me puso en estado de alerta de inmediato. Me contó que uno de nuestros amigos de la infancia, Jorge, había decidido visitar a su familia al pueblo donde crecí yo, pero que había tomado la ruta del túnel solo porque quería curiosear. Meses atrás, cuando nos reunimos, le platicamos de nuestra experiencia, y él se vio muy interesado porque le ocurriera algo similar. Al parecer había puesto a prueba su suerte y no hizo caso a nuestras advertencias. Lamentablemente no había llegado a su destino, y su familia estaba desesperada buscándolo. Mi compadre y yo sabíamos que debíamos regresar al túnel para intentar encontrar a Jorge. Preparados con más gasolina y un vehículo mejor equipado, nos dirigimos hacia el túnel con miedo. Esta vez íbamos armados con linternas, herramientas e incluso algo para defendernos contra lo que nos pudiera aparecer. Mi compadre incluso llevó un poco de agua bendita y un rosario. Llegamos al túnel a plena luz del día, con la esperanza de que la claridad del día nos protegiera de los horrores que habíamos enfrentado anteriormente. Dejamos el automóvil justo fuera del túnel, estacionado en un lugar adecuado para no estorbar si alguien ingresaba. Al dar el primer paso en el túnel, tuve una sensación que me hizo recordar lo que vivimos en nuestra última visita. Caminamos con cautela, atentos a cualquier señal de nuestro amigo. Todo estaba transcurriendo de manera normal, sin ningún contratiempo, cuando, de pronto, a mitad del túnel, encontramos el auto de Jorge, abandonado y con las luces intermitentes parpadeando. Me acerqué al lado del conductor solo para cerciorarme si Jorge estaba allí. Solo encontramos las llaves puestas. Las quité y apagué las intermitentes. Con linternas en mano, comenzamos nuestra búsqueda. Le gritamos, pero no tuvimos respuesta. De repente, escuchamos un llanto distante, desgarrador, que resonaba en las paredes del túnel. Nos miramos con temor. Yo sentía ganas de salir huyendo del lugar, pero dentro de mí sabía que no tenía que rendirme y continuar por Jorge y seguir adelante. Caminamos hacia el sonido. Nuestros pasos resonaban en el túnel. Podía escuchar de pronto alguna que otra gota de agua caer sobre los charcos. Fue entonces cuando menos esperaba encontrarme con algo que nos dejó helados. Allí, a unos metros de nosotros, estaba Jorge, acurrucado y temblando. Nos acercamos lentamente llamándole. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de terror y parecía no reconocernos al principio. Le extendimos la mano y tras unos momentos de duda, nos permitió ayudarlo a ponerse de pie. Apenas podía caminar, por más que le preguntábamos qué le había sucedido, tardaba en contestarnos o nos decía puras incoherencias. Mientras lo caminábamos de regreso a su auto, Jorge comenzó a hablarnos de lo que había visto. Estaba conduciendo cuando de pronto comenzó a experimentar las mismas alucinaciones que nosotros. Figuras espectrales de niños en el túnel, sonidos aterradores. Y lo que más le impactó, la aparición de su difunta madre, la vio a lo lejos del túnel, por lo que se bajó del automóvil y por más que caminaba no la alcanzaba. El túnel se le hizo interminable, tanto que ya llevaba horas caminando. Se sentó un momento en el pavimento cuando de pronto su madre apareció ante él. Ella le rogaba que no continuara con su camino, que mejor regresara por donde vino, pues ese lugar no era seguro. Él se encontraba en un estado de shock cuando vio a su madre, que lo primero que hizo antes de hacerle caso fue acercársele para abrazarla. Pero su madre se comenzó a desmoronar en pedazos hasta quedar hecha polvo. De pronto escuchó un gruñido detrás de él. Se trataba de un perro que le gruñía mostrándole los dientes y el hocico con espuma. Parecía ser que tenía rabia. Jorge se dio la media vuelta y empezó a correr. El perro estaba justo detrás de él, a escasos centímetros.
Nos dijo que si el perro hubiera querido, ya lo hubiese mordido, pues era un animal muy rápido. Jorge apresuró el paso y dejó de escuchar al animal, se dio vuelta y ya no le vio. No tuvo más fuerzas para continuar, tuvo que recostarse un momento. No pasaron ni 10 segundos cuando Jorge comenzó a escuchar voces cerca de él. Se trataba de gente que le pedía ayuda. Jorge no aguantó todo esto y tuvo que hacerse bolita en el suelo hasta que por fortuna nosotros lo encontramos. Gracias a Dios, al menos estaba vivo. Salimos del túnel con Jorge, agradecidos de haberlo encontrado a salvo. A la luz del día, parecía casi imposible creer en las cosas que habíamos visto y sentido, pero sabíamos que eran reales. Después de asegurarnos de que Jorge estuviera bien, lo llevamos de regreso a su familia, quienes nos agradecieron entre lágrimas. Fue cuando le comenté a mi compadre que quizás los entes o espíritus que estaba en el túnel ocupaban algo de luz en un lugar tan aterrador. Le propuse que fuéramos por varias veladoras y nos adentráramos una última vez al lugar. Esto no le pareció a mi compadre, pero se dio cuenta que era lo necesario. Quizás esto no acabaría con tantas apariciones, pero ayudaría de alguna manera. Esa misma tarde, mi compadre y yo regresamos al túnel ahora armados con veladoras. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero sentíamos la obligación de intentar calmar los espíritus que parecían habitar en ese lugar maldito. Al llegar al túnel, encendimos las veladoras una por una y las colocamos a lo largo de las paredes, esperando que la luz les proporcionara algo de paz. Mientras lo hacíamos, el ambiente parecía tranquilo. El eco de nuestros pasos resonaba de manera más suave, y la oscuridad seguía siendo densa. La luz de las veladoras creaba un ambiente ligeramente más acogedor. No sabíamos si nuestro acto de buena fe tendría un impacto duradero, pero al menos sentíamos que habíamos hecho algo para aliviar la angustia de aquellos que, de alguna manera, seguían atrapados en ese túnel. Finalmente salimos y regresamos al auto. Al mirar hacia atrás, vimos las veladoras titilando en la oscuridad como pequeños faros. Volvimos a nuestras vidas normales, pero cada vez que paso cerca de esa área, no puedo evitar mirar hacia la entrada del túnel y recordar las sombras y susurros que una vez nos acecharon. Y el misterio del túnel sigue sin resolverse completamente. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.